En Pascua fui a casa de mis padres, pero no me recibieron. Mi hermana les había contado la verdad. Me cerraron la puerta en la cara. Me enojé y grité que no pagaría su alquiler. Solía creer que, sin importar el lío en el que se metiera una familia, las vacaciones eran un botón de reinicio, una especie de acuerdo tácito de que, al menos por un día, se dejaban pasar las cosas, te sentabas, comías comida que no te gustaba, sonreías durante conversaciones que no querías tener y luego te ibas a casa agradecido de que hubiera terminado. Pero la Pascua cambió eso para mí este año. Aparecí pensando que las cosas se calmarían. Habían pasado 3 meses desde la última gran pelea con mis padres, lo suficiente, pensé, para que el polvo se asentara. Me dije a mí mismo que probablemente solo estaban siendo manipulados emocionalmente, confundidos. Pensé que si simplemente cruzaba la puerta, traía una ofrenda de paz, mostraba mi cara, volveríamos a la normalidad, incluso si no hablábamos de ello. Traje pasteles de un lugar que mi madre solía adorar y una botella de vino tinto que mi padre decía que hacía soportable cualquier comida. Llegué a la casa y todo parecía igual, los macizos de flores estaban recortados, los muebles del porche intactos, las campanillas de viento aún colgando. Pero algo se sentía diferente, no una buena sensación, más bien como un conocimiento silencioso, como entrar en un lugar en el que has estado cientos de veces antes y de repente olvidar dónde están los interruptores de luz. Toqué el timbre. Me quedé allí como un idiota, sosteniendo el vino y la caja como un vendedor ambulante. La puerta se abrió solo una grieta y allí estaba mi padre. Sin sonrisa, sin rastro de humanidad, solo la misma cara cansada que solía parecer orgullosa cuando entraba en una habitación. Me dijo que me fuera. Luego dijo que mi hermana les había dicho la verdad, que sabían la clase de persona que realmente era. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, cerró la puerta. Me quedé allí aturdido, esperando que se volviera a abrir, pero no lo hizo. Así que llamé. Nada. Toqué el timbre. Silencio. No me sentí herido, todavía no, solo estúpido. Entonces alcé la voz. Dije que si así iban a ser las cosas, bien, ya no pagaría el alquiler de Madison, que se las arreglara sola. Dejé el vino en el porche y me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. Madison salió corriendo como si hubiera estado esperando detrás, escuchando. No dijo una palabra, solo salió con su teléfono en la mano como si estuviera grabando. No sé si pensó que iba a perder los estribos ante la cámara o qué, pero no le di el espectáculo que quería. Subí a mi coche y me fui. No fui a casa. Simplemente conduje sin rumbo, aire frío, sin música, solo pensamientos, tratando de averiguar qué demonios les estaba diciendo que la hacía cerrar la puerta en la cara de su propio hijo. Sabía que había mentido. No era nuevo. Madison los tenía envueltos alrededor de su dedo desde que éramos niños. La hija perfecta. La frágil. La que necesitaba protección. Podía romper algo y llorar y, de repente, yo estaba castigado. Nada cambió nunca, aparentemente. Les dijo que le quité todo su dinero, que la obligué a darme cientos cada mes, que la amenacé con desalojarla del apartamento que le dejaba vivir gratis, que la humillé, la reprendí, le dije que no sería nada sin mí. Nada de eso era cierto. Ni una palabra. Pero lo aterrador no era que estuviera mintiendo, sino que ellos lo creyeran, como siempre. Lo que no esperaba fue lo que sucedió después. 2 días después, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Solo una foto. Madison en algún lugar elegante, brindando con un grupo de personas que no conocía. Uno de ellos llevaba mi sudadera con capucha, la de edición limitada que desapareció hace meses. Luego miré más de cerca el fondo. Era el balcón de mi apartamento. No había estado allí en más de una semana. Pensé que ella simplemente estaba manteniendo un perfil bajo, pero ahora estaba teniendo fiestas con extraños en un lugar que yo todavía pagaba. Fue entonces cuando hice clic. Esto no se trataba de mentiras, se trataba de venganza, algo más profundo, algo que había estado esperando para desatar. Y recordé algo que le había dicho durante una discusión meses atrás, algo que casi había olvidado, pero ella no. Esto no fue accidental, esto fue planeado. Y no había terminado. La foto me atormentaba más de lo que quería admitir. Madison sonriendo con un grupo de extraños bebiendo mimosas en mi balcón como si fuera la dueña del lugar, mi sudadera con capucha en un tipo que no reconocía y que parecía demasiado cómodo. No era solo una traición, era la arrogancia, la falta de respeto casual, como si no pensara que alguna vez lo vería, o que quisiera que lo viera. Fui al apartamento esa noche. No envié mensajes de texto, no llamé. Todavía tenía las llaves. Nunca las devolví porque no pensé que tendría que hacerlo. Ese fue mi error.
Llegué alrededor de las 11. Las luces estaban encendidas, la música sonaba, alguna basura pop lo suficientemente alta como para sacudir las paredes. Aparqué al otro lado de la calle y observé por un segundo. Había gente adentro, mucha, demasiada. Entré como si fuera el dueño del lugar, porque técnicamente lo era. Y era un desastre. Latas de cerveza por todas partes. Alguien había pegado una bufanda sobre uno de mis pósters enmarcados como si fuera una decoración. Alguien más había dibujado en las paredes, literalmente en las paredes. Había un tipo desmayado en la alfombra de mi sala de estar. Otro tipo estaba tratando de encender un porro en la cocina con una vela. Dos chicas estaban tomando selfies en mi baño usando mi cepillo de dientes como accesorio. Ni rastro de Madison, todavía no. Apagué la música. La gente empezó a mirar a su alrededor como si finalmente se dieran cuenta de que no se suponía que estuvieran allí. Un tipo me preguntó quién demonios era yo. Le dije que se fuera. Se rió hasta que le dije que yo era el que tenía el nombre en la escritura. Entonces se hizo el silencio. Caminé entre el desorden, agarrando botellas y tirándolas en una bolsa de basura. Todos los demás comenzaron a salir murmurando entre ellos como si yo fuera el malo por terminar su pequeña fiesta de hotel. 10 minutos después, apareció Madison. Entró con un nuevo grupo, los brazos llenos de comida para llevar. Vio la escena, me vio. Ni siquiera se inmutó. Simplemente preguntó qué estaba haciendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no creía haber hecho nada malo, ni siquiera cerca. En su mente, todo esto era obra suya, como si mereciera destrozar el lugar, como si el apartamento fuera solo otra cosa que había heredado por ser Madison. No discutí. Simplemente le dije que recogiera sus cosas. Tenía 48 horas. Luego cambié las cerraduras. Ella tampoco discutió, todavía no. Simplemente me miró y dijo que esperaba que estuviera listo para lo que venía después. Y aquí está la parte que no esperaba. A la mañana siguiente, mi banco llamó. No era una alerta de fraude, solo una extraña bandera en una transferencia bancaria reciente. $10,000 se habían movido de una de mis cuentas vinculadas a una aplicación de terceros que no reconocía, una de las cuentas que apenas tocaba donde guardaba viejas bonificaciones que había olvidado. ¿Y adivinen quién tenía acceso? Madison. No solo estaba haciendo fiestas en mi casa, sino que me estaba desangrando silenciosamente. Congelé la cuenta, bloqueé todo, llamé al abogado. Pero no importó. Ella ya había hecho el daño. El dinero se había ido. Y no devolvió mis llamadas. No tenía que hacerlo. El mensaje era claro, esto era la guerra y ella la estaba comenzando. Después de congelar la cuenta, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro cuando decía esa frase, espero que estés listo para lo que viene después. No sonaba como una amenaza entonces, pero sí ahora. Pasé el día siguiente limpiando lo que quedaba de mi apartamento. Tiré 2 bolsas de basura, encontré un estante roto en el armario y descubrí que alguien había robado el control remoto del televisor. Solo el control remoto. No sé por qué eso me molestó más que cualquier otra cosa. Madison no había respondido a un solo mensaje, ni al aviso de desalojo, ni a los mensajes de mi abogado, ni siquiera a los mezquinos que envié a altas horas de la noche solo para molestarla. Luego llegó el correo electrónico. Lo abrí mientras esperaba en la fila de la farmacia. El asunto era simplemente mi nombre completo. Dentro había un enlace de Dropbox. Sin texto, sin firma. Debería haberlo sabido, pero hice clic de todos modos. Curiosidad. Allí había capturas de pantalla, mensajes privados entre yo y una exnovia de hace 2 años, mensajes directos que había olvidado hace mucho tiempo. Nada criminal, pero suficiente para que las cosas se vieran mal si se sacaban de contexto. Algunas diatribas mezquinas, una broma estúpida sobre mi jefe, una foto que había enviado y que pensé que se había ido para siempre. Cosas que no quería que se hicieran públicas. Debajo de las capturas de pantalla había una sola frase pegada en texto plano, veamos si a tu trabajo le gusta esta versión de ti. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca se trató de dinero, o alquiler, o incluso de venganza por algo que sucedió recientemente. Esto era estratificado, antiguo, una acumulación de cada rencor que alguna vez tuvo contra mí, esperando el día en que pudiera arrojármelo todo a la cara. Empecé a revisar los archivos, tratando de reconstruir de dónde sacó todo. La mayor parte no provenía directamente de mí. Debió haber pirateado mi portátil o accedido a mis copias de seguridad en la nube. O tal vez alguien se lo dio. Y aquí está la verdadera sorpresa, encontré un archivo de audio enterrado en la carpeta. Lo escuché 3 veces antes de aceptar realmente lo que era.
Era yo hablando por teléfono con mi madre hace meses. Y estaba empalmado, cortado y editado para que pareciera que estaba amenazando a Madison, como si estuviera exigiendo dinero, burlándome de ella, diciendo cosas que nunca dije. Ella inventó la evidencia de la que les habló. Así fue como los convenció de que me cerraran la puerta en la cara. Esa fue la mentira que creyeron, una conversación falsa que les envió semanas antes de Pascua. No sé si la editó ella misma o si hizo que alguien más lo hiciera, pero fue suficiente para poner a mis padres completamente en mi contra. Ya no era solo manipulación, era calculado. Y luego llegó el golpe final de la semana. Fui a abrir la puerta principal de mi edificio de apartamentos esa noche y mi llavero no funcionaba. Llamé al administrador del edificio. Dijo que el acceso había sido cambiado. Aparentemente, Madison le dijo al edificio que yo ya no era residente. Presentó un contrato de arrendamiento falso firmado con mi nombre, una identificación falsa, afirmó que transferí la propiedad. Y lo peor, se lo creyeron. Porque también se las arregló para obtener una orden de restricción contra mí. Ni siquiera sabía que podía ser excluido de tu propia propiedad de esa manera. Me quedé parado en la puerta principal del edificio, llavero en mano, como si fuera una especie de intruso tratando de colarse en un lugar que me pertenecía. El administrador del edificio ni siquiera bajó a hablar conmigo en persona. Simplemente repitió lo mismo por teléfono: hay una demanda en curso. No podemos permitir el acceso hasta que se resuelva. Y esa frase, proceso legal, sonaba como una broma hasta que revisé mi correo electrónico esa noche y encontré la documentación real de la orden de restricción. Era real, presentada en el tribunal con mi nombre en ella. Su testimonio era una mentira cuidadosamente construida, respaldada por la grabación de audio falsa y una foto borrosa de un moretón que probablemente se hizo al chocar contra una mesa de café. Dijo que temía por su seguridad, dijo que la amenacé de muerte si no le daba más dinero. No solo quería venganza, quería eliminarme. Ni siquiera podía volver a mi propio apartamento. Me alojé en un hotel barato de estadías prolongadas cerca de la carretera mientras mi abogado luchaba contra la orden de restricción. No le dije a nadie lo que estaba pasando, ni a amigos ni a compañeros de trabajo. Simplemente seguí presentándome al trabajo como si no estuviera viendo cómo toda mi vida se incendiaba en tiempo real. Eso duró 5 días. Luego vino la filtración. Me desperté con 27 llamadas perdidas, una de mi jefe, 3 de recursos humanos, el resto de personas con las que no había hablado en años. Las capturas de pantalla de la carpeta de Dropbox. Madison las envió a mi trabajo, a amigos en común, incluso a un grupo comunitario local de Facebook donde mi nombre fue arrastrado por el barro en más de 300 comentarios antes de que lo eliminaran. Entré al trabajo y mi jefe ni siquiera me miró. Recursos humanos me sentó en una habitación con ese tono tenso y educado que te dice que ya estás jodido. Dijeron que me estaban poniendo en licencia administrativa en espera de una investigación. Sabía que se había acabado. No había investigación, nunca la hay si los titulares se ven mal. Me fui sin empacar nada. Y eso debería haber sido lo peor, ¿verdad? Pero no 2 días después, mi abogado llamó, mitad asustado, mitad riendo. Dijo que había recibido una llamada de alguien de la oficina del secretario del condado. Aparentemente, alguien había presentado una petición alegando que no era apto para administrar mis propias finanzas debido a la inestabilidad emocional y un historial de manipulación y coerción. La presentaron bajo una petición de tutela. ¿Adivinen quién la presentó? Mi hermana. Estaba tratando de tomar el control legal de mis finanzas. Y casi me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Como si no solo estuviera tratando de destruirme, sino de poseerme, de hacerme completamente impotente. Como si esto fuera un juego retorcido y ella lo estuviera jugando para siempre. Pero entonces algo cambió. Mi abogado dijo algo de la nada, algo que sonaba pequeño en ese momento, pero que lo desentrañó todo. Dijo: está demasiado segura de sí misma, como si supiera que nadie la está observando. Y fue entonces cuando me di cuenta. Tal vez alguien lo estaba. Porque había una persona de la que no había tenido noticias durante todo esto, mi papá. Lo curioso del silencio es lo fuerte que se siente cuando proviene de alguien que solía tener algo que decir sobre todo. Mi papá no solo ha estado callado durante todo esto, ha desaparecido. Sin mensajes de texto, sin llamadas telefónicas, ni siquiera un versículo bíblico a medias reenviado a mi bandeja de entrada como solía hacer después de cada pelea familiar, como si las escrituras pudieran reparar el daño. Empecé a recordar la Pascua. Mi papá, quien abrió la puerta. Mi papá, quien me dijo que me fuera. Pero las palabras que usó no eran suyas. Me di cuenta de eso ahora. Sonaban ensayadas, como algo que le habían dicho que dijera,
como una frase que le habían dado de comer. Y empecé a preguntarme, ¿y si él no estaba del todo de acuerdo con mi mamá? Verán, mi mamá ha estado en el bolsillo de Madison durante años. Recordé su voz por teléfono 3 semanas antes de Pascua, diciendo cosas como, Madison nos contó lo que le hiciste y no entiendes lo difícil que fue para ella guardar este secreto durante tanto tiempo. Como si Madison hubiera confesado algún trauma oscuro, como si yo fuera el villano en una historia en la que ni siquiera estaba. Pero papá, él nunca decía mucho, incluso en Navidad, cuando las cosas ya estaban tensas. En su mayoría se mantenía en un segundo plano, escuchaba, asentía, no discutía, solo observaba. Así que lo llamé. Bloqueé el número. No esperaba que contestara, pero lo hizo. Al principio solo respiraba, como si estuviera tratando de decidir si debía colgar. Luego dijo mi nombre en voz baja, casi como si estuviera probando su peso. Y luego, de la nada, dijo, tienes que dejar de hacer preguntas. Lo estás empeorando. ¿Peor para quién? Fue entonces cuando supe que no estaba completamente de acuerdo, pero que tenía miedo. Dijo que Madison les contó cosas, que les mostró pruebas, que lloró, que mamá estaba convencida de que me estaba descontrolando, que era peligroso. Pero luego dudó. Y dijo, algo de lo que nos mostró, no se sentía bien. Pero tu madre no quiere oírlo. Le pregunté directamente si creía que Madison estaba mintiendo. No respondió. Solo dijo que no podía hablar mucho, que no debería haber contestado el teléfono. Y colgó. Pero esa grieta, esa duda, esa fue la primera oportunidad real. 2 días después, recibí un mensaje. No de Madison, no de mi papá. De alguien con quien no había hablado en años, Vanessa, mi ex, la de los mensajes directos. Su mensaje fue breve. Sin disculpas, sin cortesías. Solo, tal vez quieras comprobar quién me ha estado enviando mensajes de texto desde tu número. Me sentí enfermo antes incluso de abrir el hilo que envió. Era una conversación completa, docenas de mensajes supuestamente míos, todos recientes, todos manipuladores, espeluznantes, rogándole que nos viéramos, insultándola, amenazando con aparecer en su trabajo. Excepto que yo no los envié. Revisé los registros de mi cuenta. No había nada allí, ningún mensaje enviado. Pero entonces me di cuenta de que no solo había falsificado capturas de pantalla, había falsificado mi número. Hay aplicaciones para eso, herramientas que ni siquiera sé cuál usó. Pero hizo que pareciera que estaba acosando a la gente desde teléfonos desechables y cuentas falsas. Y no solo a Vanessa, a mi antiguo compañero de piso, a mi antiguo jefe, incluso a una chica con la que salí casualmente el verano pasado que se mudó fuera del estado. Y ahora no era solo la orden de restricción o los mensajes directos filtrados, era un patrón fabricado. Estaba construyendo un caso para algo que aún no sabía. Pero había algo más que no había jugado, algo más grande. Podía sentirlo venir. Y luego, de la nada, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Una línea, ¿por qué entraste en nuestra casa? No lo había hecho. Pero alguien sí. El texto de mi mamá casi me hizo tirar el teléfono. ¿Por qué entraste en nuestra casa? No había estado cerca de su casa desde Pascua. Ni siquiera había pasado por allí. Los llamé de inmediato, pero fue directamente al buzón de voz. 10 minutos después, un ayudante del sheriff llamó. Alguien había entrado en el garaje de mis padres. No se llevaron nada, pero rompieron una ventana, esparcieron herramientas, abrieron una vieja caja fuerte. Madison les dijo que era yo. Dijo que los había amenazado con ir tras ellos si no se ponían de su lado. Era el último clavo que necesitaba para que el tribunal aprobara una orden de restricción completa, esta vez contra ella y mis padres. Y entonces, finalmente, se cruzó la línea. El administrador del condominio me llamó, con la voz temblorosa. Dijo que había investigado el contrato de arrendamiento falso y que había empezado a indagar después de que el departamento legal levantara banderas. Resulta que Madison no solo había falsificado mi firma, sino que había falsificado un sello notarial. Un delito grave. No solo eso, sino que había visto a alguien que coincidía con su descripción entrar en la oficina haciéndose pasar por mí, con gorra, gafas de sol, todo. Las imágenes de seguridad lo confirmaron. Ni siquiera tuve que presionar nada. El edificio presentó un informe policial. Mi abogado entregó todas las pruebas, mensajes falsos, archivos de audio falsos, la filtración de Dropbox. Todo sumaba a un caso masivo de fraude y acoso. Y luego llegó la verdadera sorpresa. Una de las personas que Madison arrastró a este lío, alguien del brunch que publicó en Instagram, resultó ser el exnovio de una amiga experta en tecnología a la que había perjudicado en el pasado.
El tipo era un forense digital independiente, muy rencoroso, muy motivado. Se puso en contacto conmigo de forma anónima y ofreció un desglose completo de cómo falsificó mi número, accedió a mi nube y falsificó las marcas de tiempo en esos mensajes. Actualización 6 meses después, todo finalmente se estabilizó. Las órdenes de restricción desaparecieron, el caso se cerró y Madison aparentemente desapareció de mi vida. Volví a mi condominio, volví a trabajar a distancia, apenas hablaba con nadie del antiguo lío. Parecía terminado hasta que recibí la carta. Sin remitente. Mi nombre completo escrito con tinta gruesa, entregado en mano. Dentro había una sola página arrancada de un cuaderno. Era de Madison. Dijo que alguien la había estado siguiendo, vigilando su apartamento, enviándole mensajes desde números aleatorios. Rayaron su coche, una nota dejada en su parabrisas decía, espero que haya valido la pena. Luego alguien entró. No se llevaron nada, solo revolvieron sus cajones y armarios de la cocina, como si alguien quisiera que supiera que habían estado allí. Dijo que empezó unas semanas después del juicio, que tenía que ser alguien relacionado conmigo, tal vez alguien que pensó que me estaba haciendo un favor, o alguien que quería venganza por lo que ella hizo. Terminó la carta con, no espero perdón, solo no quiero terminar bajo tierra. No respondí. Casi la tiré. Pero 3 noches después, llegué a casa y encontré una nota adhesiva en la puerta de mi condominio, la protegiste una vez, ¿hasta dónde llegarás esta vez? Ninguna cámara captó quién la dejó, sin huellas, nadie en la recepción recordaba haber visto a nadie. Le envié un mensaje de texto a Madison, solo una pregunta, ¿hay alguien más que tenga una razón para perseguirte? Respondió casi de inmediato, sí. Pensé que estaba fuera de mi vida. No dijo más. Ahora estoy atrapado preguntándome a quién arrastró a esto, qué tipo de daño dejó atrás que todavía está dando vueltas, y si esta vez no soy solo un objetivo, podría ser el plan B.